Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Espero que disfrutaron de los mensajes de la mañana con el hermano Dean. Y les quería animar a los hermanos y hermanas que están viendo los mensajes en Facebook y YouTube. Les quiero animar a volver a los servicios en la iglesia, en el edificio aquí. Y sé que muchos todavía tienen mucho miedo a regresar y con COVID y todo eso, pero les quiero animar a regresar, a volver a los mensajes, a ver a los hermanos y hermanas en Cristo sirviendo juntos. Y vamos a empezar el mensaje hoy de la tarde. Si puede ir al libro de Génesis 37, el libro de Génesis, vamos a leer capítulo 37 y vamos a empezar en versículo 24. 37, libro de Génesis, versículo 24. La palabra de Dios dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galá, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encumbramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28. Y cuando pasaban a los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, de leer tu palabra, estudiarla, Señor. Y te pido, Señor, que cuando estamos escuchando el mensaje, que podemos tener nuestros corazones abiertos y sensibles a tu palabra, Señor, a tu voz. Y, Señor, podemos hacer no solamente oidores, pero hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, bendícela. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pregunta: ¿a quién le gustan las sorpresas? ¿A quién le gustan las sorpresas? Creo que hasta cierto punto todos hemos pasado por momentos de sorpresas. Ya sea ver un amigo que hace tiempo que no ves, o conseguir un aumento de salario en el trabajo. Tal vez para las parejas puede ser enterarse de que van a tener hijos. Todos nosotros pasamos por un tiempo y por sorpresas, ¿no? Vivimos nuestras vidas, estamos haciendo lo que necesitamos hacer y hay una sorpresa. Y las sorpresas pueden ser de muy diversos tamaños y formas. Algunas de ellas traen una increíble alegría y felicidad a nuestras vidas. Pero desafortunadamente, otras son un shock. Traen una tremenda tristeza y depresión y pueden causar dolor espiritual, emocional y físico. Vivimos nuestras vidas sin esperar que algo se presente en nuestro camino y causa un gran terremoto a nuestra situación. Y cuando pensamos que todo está bien, recibimos esa llamada de teléfono de que un miembro de nuestra familia tuvo un horrible accidente. O tal vez vas al médico y descubres que tienes una enfermedad. No se sabe cuándo se van a venir estas sorpresas. Nadie sabe. No, como les dije, que tal vez una pareja van a saber que van a tener un hijo. Y eso trae alegría y gozo, que van a tener un hijo. Pero a veces no es algo lindo como eso. Tal vez usted encuentra que tiene una enfermedad, o que alguien en su familia murió.
Así que la vida trae eventos inesperados y la forma en que los enfrentemos determinará cómo termina nuestro camino en nuestra caminata cristiana. No hay duda de que nuestra reacción a lo inesperado nos llevará por dos caminos. Una hacia el camino de Dios y el otro hacia una vida peligrosa y oscura. Cuando viene esta sorpresa, hay dos reacciones, hay dos caminos. Hay un camino que nos lleva a la presencia de Dios, a las manos de Dios. Y el otro camino, y ese camino muchos de nosotros escogemos, ese camino nos lleva a la oscuridad. Es peligroso. Y no quiero que usted caiga en ese camino. Leímos Génesis 37 y es la historia de José. Y José era uno de los 12 hijos de Jacob. Era un joven que disfrutaba de los años de su juventud. Puedo ver a José como alguien que amaba ayudar a su familia en todo lo que podía. Ayudando a su padre con los animales o ayudando a cuidar a su hermano menor Benjamín. No era un chico normal. No, estaba creciendo. Era un joven. Le gustaba ayudar a su papá, a su hermano, a sus otros hermanos. Era un joven normal. De lo que leemos aquí en la Biblia, la historia de José, yo no veo nada que él hizo mal. Obviamente él es humano y es un pecador, pero cuando estoy leyendo la historia de José, yo no veo nada mal que hace él. Sin que José lo supiera, el pecado que se estaba acumulando en los corazones de sus hermanos mayores debido al amor que Jacob tenía por él. Y eso bien se ve en versículo 37, versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y ese regalo que Jacob dio a su hijo José, era una clara señal de que su padre prefería a José sobre ellos, los otros hermanos. Y Jacob, vemos aquí cuando estamos leyendo la historia, que Jacob le ordena a José que vaya a visitar a sus hermanos en Siquem para ver cómo están ellos y los animales. Pero vemos finalmente descubre que están en Dotán. Y les quiero leer ese pasaje ahí. En 37, versículo 14. Y Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apresentados. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Así que José, siendo un fiel hijo, un hijo que amaba a su papá, dijo, ok, papá, voy a ir a visitar a mis hermanos y las ovejas. Y finalmente llegó a Dotán. Pero vemos que cuando lo ven de lejos a José, que los hermanos planean actos malignos contra él, hasta el punto de matarlo. Pero
Rubén, el hijo mayor, los detiene y lo mete en un pozo para evitar más problemas. Pero mientras que se aleja a Rubén, ven a unos vendedores y se lo venden como si fuera una oveja, un pedazo de carne. Venden a su hermano. Mira que dice versículo 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo a Rubén: no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo hasta de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, ahí es donde empecé a leer, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galá, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Y así que en versículo 28, y cuando pasaban los madianitas a mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. De ir a visitar a sus hermanos, vemos que se cambió de una visita a sus hermanos, un día normal. ¿No? Él no esperaba esto. Era una sorpresa. Y vemos que yo no me puedo imaginar todas las emociones y sentimientos que pasaban por el mente y el corazón de José. No, yo creo que José amaba a sus hermanos, pero no era lo mismo con ellos con él. Lo odiaban a José. Y así que yo me puedo me puedo imaginar el odio, la falta de amor que José sintió en ese momento. Como les dije, era un día normal, pero vino esta sorpresa. ¿Cómo reaccionarías usted, si usted era José? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Cómo afrontarías esa sorpresa? Y esta sorpresa es una gran sorpresa. No es algo chiquito. No es solamente una noticia. No. Ya no estaba con su papá, estaba con su familia. Y ahora, como dice ahí al fin del versículo 28, y llevaron a José a Egipto. Eso no es su caso. Él no conoce Egipto, él no conoce la gente allí. Pero ahora, él está en camino ahí. Cuando llega ese momento, lo inesperado, hay principios a los que tenemos que agarrarse para estar bien equipados para el viaje que nos espera. Así que les quiero preguntar, ¿ustedes están bien equipados para ese viaje? Porque un día usted va a pasar por este viaje inesperado. Va a estar viviendo su vida como
como lo hace día por día, día tras día. Y un día le va a venir una sorpresa y no lo va a esperar. Y como usted reacciona va a depender en qué camino usted va. ¿En la presencia de Dios o la oscuridad? Y vamos a ver en la historia de José. José sí es un joven, pero fuerte. Y José, en todo lo que va a pasar él en su vida, siempre está en la presencia de Dios. Siempre va en el camino que Dios lo ha puesto para él. Nunca se va al otro camino, el camino de la oscuridad. Así que aprenderemos esta tarde 2 principios en los que José se apoyó para superar la derrota. Así que el primer punto es resistir al pecado. José fue puesto, si leemos más en la historia, José fue puesto en la casa de Potifar, un oficial de Faraón. Así ahí puede leer en capítulo 39. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vemos que José fue era un hombre próspero, bien favorecido, y encontró gracia a los ojos de Potifar por la evidente presencia de Dios en él. Mira que dice ahí en versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que fue bien claro a Potifar que este joven, este extranjero, tenía Dios con él. Y como les dije, José estaba en una tierra extranjera. Él no sabía esta persona. Él no sabía la cultura de Egipto. Pero él está en esta situación. No puede ser nada. Pero vemos que Dios está con él. Mas Jehová estaba con José. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué testimonio José era para Potifar? Y vemos que él fue elevado a supervisor de la casa. Y las cosas le iban bien a José. Sí, era un esclavo, pero ahora es un supervisor de la casa. Pero vemos que bien rápido cambia la situación. Vemos que ahí está la esposa de Potifar. Y vemos que los ojos de la mujer de Potifar estaban bien puestos en este siervo hebreo. Y lo tentaba día tras día para que se acostara con ella. Mira que dice ahí en el versículo 7, capítulo 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano de todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y vemos que finalmente, mira que dice José,
¿Cómo pues haría yo esta gran mal y pecaría contra Dios? ¿No? ¿Cómo puedo hacer esto? Esta gran maldad, este gran pecado contra Dios y tu esposo. ¿Cómo? Pero vemos que ella no hizo caso a este rechazo y ella continuó. Y lo único que pudo hacer José, lo dice ahí en versículo 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Si las palabras no tuvieron efecto, entonces lo único que queda es separarse de lo que intenta herirte. Cuando llegan eventos inesperados a nuestras vidas, es muy fácil para muchos de nosotros caer en el pecado. Estás herido, estás sufriendo. Y naturalmente es fácil caer en el pecado. No, cuando viene esta sorpresa, cuando viene esta tormenta en nuestras vidas y no lo esperamos, pero cuando viene, no podemos salir. Y estamos sufriendo, estamos heridos. Y ahí es una oportunidad para que el pecado venga y traiga más dolor y oscuridad. Y Satanás siempre está en las sombras esperando su caída. Cuando viene esa tormenta, esa sorpresa, y está sufriendo, ahí está Satanás en la sombra. Lo está viendo, está esperando para su caída. Y le va a presentar estos pecados. Tal vez pecados que usted hizo en el pasado. No sé, de verdad no sé. Pero Satanás está esperando. Como dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Satanás le quiere devorar. Lo está esperando. Muchos de nosotros conocemos la historia de Job. Era un hombre recto y con grandes riquezas. Y Satanás se presentó ante Dios. Y Satanás le preguntó, ¿qué pensaba de Job? Y Satanás acusó a Job de honrar a Dios solo porque Dios lo había bendecido. Entonces Dios permitió que Satanás le quitara a Job sus riquezas y sus hijos. Y más tarde Dios permitió que Satanás traía dolor físico a Job. Pero ¿cómo reaccionó Job en esta tormenta grande? Era un hombre rico, muchos hijos. Pero ahora, nada, no tenía nada. No tenía sus riquezas. Se le murieron sus hijos. Pero ¿cómo reaccionó Job? Mira que dice Job 1, versículo 22. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No lo culpó a Dios. Job 2, versículo 9-10. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así le dijo la esposa. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job era un hombre recto que amaba a Dios. Y él entendió. Y él no cayó. Sí, es una tormenta horrible, situaciones horribles.
Pero él no cayó. Siguió adelante. A través de todo lo que le sucedió, no hizo nada malo. No hay nada que indica en la historia de José y de Job que ellos hicieron algo para merecer estos horribles eventos, pero aún así pasaron por ellos. Y Satanás estaba esperando para usarlos en su contra. No leemos nada que en la historia de José y de Job que ellos hicieron algo mal para merecer estas cosas, ¿no? Como les dije en el principio, José era un joven. Amaba a su familia. No estaba en pecado. No estaba en desobediencia contra Dios o su familia, ¿no? Pero vemos que fue vendido. Era un esclavo. Fue a la cárcel. Y Job, un hombre rico, no hizo, un hombre recto, como dice la Biblia, pero perdió todo. Y aún así pasó por todo esto. Y usted, cuando vienen los problemas, la tormenta, la sorpresa, muchos de nosotros culpamos a Dios. Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice? Yo vengo a la iglesia toda la semana. Miércoles, sábado, domingo. Yo voy a tocar puertas. Yo voy a visitas. Yo ayudo a los hermanos, a las hermanas. Yo predico la palabra. Yo enseño, instruyo. Pero otro día me pasan estas cosas. ¿Qué estás haciendo, Dios? Y ahí, en ese momento, cuando dudamos la palabra de Dios y cuando estamos dudando a Dios, ahí es cuando Satanás, en el otro lado, nos está viendo, nos está esperando. Y está esperando para que nosotros caigamos. Y ahí es cuando Satanás entra y nos atrapa y nos caemos en el hoyo, en la oscuridad. Y empezamos en ese camino. Pero no quiero eso para usted. Dios no quiere eso para usted. ¿Cómo va a reaccionar usted? El pecado está esperando para devorarte y arruinar su vida. No dejes que tenga la victoria sobre usted. Usted tiene a Cristo. La victoria fue dada y está en el Señor Jesucristo. Mira que dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 20, versículo 4 dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tenemos la victoria en Cristo. Somos salvos. Tenemos a Dios, al Espíritu Santo en nosotros. Si tanto José como Job demostraron ser fieles a Dios y le honraron y le dieron toda la gloria. Someterse a Dios en tiempos difíciles no es fácil. Nuestra inclinación natural es caer en el fracaso. Dejar de venir a la iglesia. Dejar de leer la Biblia. Orar. Dejar de hablar con los hermanos y hermanas, ¿no? A veces, yo no sé, yo he notado en los servicios y
todo eso. Yo he notado hermanos y hermanas que ya no vienen. No eran fiel a venir a la iglesia los miércoles, después del trabajo. Venían con su familia. Los sábados venían a la iglesia a tocar puertas. Los domingos a ayudar a escuchar la palabra. Pero ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están? Algo sucedió. Un conflicto, un problema, una sorpresa. Y tal vez no estaban preparados, bien equipados. Y cayeron. Y ahí estaba Satanás. Y los atrapó. Y los llevó a ese camino horrible. Y venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia y ya no se ven. ¿A dónde están? Y usted va a pasar por tiempos difíciles. No hay duda. Pero no quiero que usted sea una de esas personas que eran fieles a la iglesia. Aman a Dios, pero ya no se ven. Se fueron. Ya pararon de venir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia, hablar a la gente de Cristo. No seamos así. No seamos esos tipos de personas, esos tipos de cristianos. Lo que puedo decirte es que te mantengas fuerte en el Señor y continúes sometiéndote a su voluntad. Mira este poderoso versículo en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá, no sé si lo estoy pronunciando bien, huirá de vosotros. Si nos sometemos a Dios y resistimos a las mentiras y engaños de Satanás, en lugar de huir nosotros, será Él. Y ahí bien claramente lo dice en Santiago 4:7. Satanás se va a huir, se va a ir. Si nosotros nos sometemos a Dios. Si nos sometemos a Dios. Y José se sometió a Dios. Se sometía a Dios. Bien claramente les leí ahí en principio que Dios estaba con José. Estaba en la presencia de Dios. Y tú no puedes estar en la presencia de Dios si no estás sometiendo a las palabras de Dios. No puedes estar en la presencia de Dios si no se somete a la palabra de Dios. Así que debemos estar siempre listos, fuertes en el Señor, sometiendo a su voluntad y a su palabra. Número 2, sigue a la alegría. Mira que dice Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y después versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. A pesar de tener todo en contra de él, hubo alguien que nunca se apartó de su lado, alguien que le ayudó y le animó. Y claramente es el Señor. Y qué hermosa y consuelo es saber que Dios nunca se apartará de nuestro lado. Ahí rapidito, Deuteronomio 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo, no te dejará
ni te desamparará. No temas, no temas ni te intimides. Con la presencia del Señor llega su alegría, el gozo. El gozo de Dios. Salmos 16, 11 claramente nos dice eso. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud del gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Mira, claramente nos dice ahí, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ya leí 3 pasajes donde nos dice que José, que Dios estaba con José. Está en la presencia de Dios, así que Él tiene el gozo. Tiene plenitud de gozo en Él. Y como les leí aquí en versículo 20, está en la cárcel. Pero tiene el gozo de Dios. Todos experimentamos la felicidad, pero eso puede cambiar muy rápidamente. La alegría o el gozo del Señor está siempre con nosotros. El libro de Filipenses fue escrito en Roma durante el encarcelamiento de Pablo. Y a pesar de sus cadenas le dijo esto a la iglesia de Filipo. Mira, si vayamos a Filipenses 1, les quiero leer un pasaje. Filipenses 1. Versículo 8. 1:8. Dice la palabra de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundando más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, mi cuerpo, y por vida y por muerte. Y ahí dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y ahí sigue el apóstol Pablo. ¿Y qué está diciendo? Así que todo lo que
era horrible y una excusa para llorar y estar deprimido, el apóstol Pablo lo veía como una bendición. No iba a desanimarse a sí mismo, ni a sus hermanos, ni iba a dejar que el gozo del Señor disminuyera. Él vio un propósito en su sufrimiento. ¿Usted ve un propósito en su sufrimiento? ¿Tiene ese gozo que el Señor puede proveer? Ahí les dije claramente en Salmos 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si estamos en la presencia de Dios, tendremos ese gozo. Cuando estamos sufriendo, Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta letra. Pero él no tenía miedo. No estaba desanimado, no estaba deprimido, no estaba llorando. Tenía gozo. Y hasta los hermanos que sabían que estaban en la cárcel, eso lo animó a ellos a seguir predicando el evangelio. Les animó. Y el apóstol Pablo vio un propósito en su sufrimiento. Y él siguió gozándose en el Señor. Qué poderoso es eso. Y muchos de nosotros leemos Filipenses, leemos estas letras que escribió el apóstol Pablo. Y muchos de nosotros decimos, yo no puedo ser como él. Yo no puedo tener ese gozo, ese gozo, ese corazón. Yo no lo puedo tener. Pero es posible. El Dios que estaba con Pablo está con usted también. En este año. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Nosotros tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay gozo. Así que cuando usted está sufriendo, está en esa tormenta, les quiero animar que nosotros vayamos a la presencia de Dios, porque ahí está el gozo, ahí está la alegría. Y José, al fin del libro, no lo puedo pronunciar, perdón. José admitirá al final del libro de Génesis que todo su sufrimiento tenía un propósito mayor, algo más grande que él mismo. Así, ¿cuántos de nosotros podemos aceptar ese tipo de pensamiento? ¿Cuántos de nosotros podemos tener ese pensamiento que tenía José, que tenía el apóstol Pablo? Ese tipo de mente enfocado en Cristo, estando en la presencia de Dios. No es natural, pero es la forma de ser de un cristiano. Esa debe ser la mente de un creyente. Cuando haya superado esa dificultad, esa prueba, podrá ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. Cuando usted pasa por esa prueba, lo que sea, y usted lo pasa, está en la presencia de Dios, está gozando al Señor y el Señor le enseña lecciones. Y le enseña por qué pasó por eso. Y un día le va a llegar un hermano. Le va a encontrar un hermano y le va a decir que está sufriendo. Y le va a explicar todos los problemas. Y usted, sabiendo todo lo que usted pasó, va a poder enseñarle a ellos, instruirle a ellos. Porque tú ya lo pasaste. Tú ya entiendes por qué pasó por eso, por esa prueba.
José entendió al fin. Ahí en Génesis 50, no lo voy a leer, pero él entendió por qué pasó por lo que pasó. Y yo me puedo imaginar que lo que él aprendió lo enseñó a otros. Y Dios le está dando la oportunidad para enseñar a otros, ayudarle a otros, que Dios está con usted. Usted puede estar en la presencia de Dios. Charles Spurgeon dijo, iría a las profundidades 100 veces para animar a un espíritu desanimado. Es bueno para mí haber sido afligido para saber cómo hablar una palabra a tiempo a uno que está agotado. Iría a las profundidades 100 veces para animar. Creo que Charles Spurgeon entendió esto también. Él entiende que en el sufrimiento se aprende algo. Y Dios le da la oportunidad un día para enseñar a otros que están sufriendo. Y Dios le quiere usar a usted. Dios quiere que usted aprenda algo en su sufrimiento. No sé de ustedes, pero a mí me da alegría, gozo ayudar a los demás. En lo que sea que necesitan, me trae una sonrisa a la cara. Decir, dígame en qué necesita ayuda, yo estaré ahí. A mí me da gozo, a mí me da alegría a preguntarle eso a hermanos y hermanas. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan ayuda en algo? Yo les puedo ayudar. Así debemos de hacer. No, y eso no cuesta dinero, hacer eso. No cuesta dinero ayudarle a alguien, es gratis. Y Dios nos anima, nos dice que debemos de hacer eso, ayudar a otros. La alegría del Señor no se puede comprar. Así que cuando la gente se enfrenta a lo inesperado, pueden ir a ti y pedir ayuda y consejo. ¿Por qué? Porque tú has estado en lo desconocido. Puedes decirles que el pecado no es la solución. Como les dije, cuando muchos de nosotros caemos, ahí está Satanás. Nos está esperando. Es un león. Nos quiere devorar. Pero les digo hoy que el pecado no es la solución. El pecado nos trae más problemas. Nos lleva más en la oscuridad. Si no, nos debemos someter a Dios y habitar en su alegría, en su gozo. Siempre estar en la presencia de Dios, en el gozo del Señor. Así que no sé si usted está pasando por una sorpresa ahorita o un día le va a llegar una sorpresa. ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Qué camino va a escoger usted? El camino donde está la presencia de Dios, donde hay victoria, donde hay la oportunidad de enseñar a otros, o el camino del pecado, donde se somete al pecado, somete a la voz de Satanás y nos caemos en la oscuridad. ¿Qué va a escoger usted? Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de traer tu palabra, Señor, y espero que este mensaje fue de bendición. Sé que cuando estaba estudiando, cuando estaba leyendo la historia de José, Señor, sé que me dio ánimo, Señor. Este joven, este hombre fiel, fuerte, que siempre estaba en tu presencia, Señor. Fue una persona que sufrió mucho, tenía muchos problemas, pero Señor, eso no dejó que
que él fuera en ese camino de la oscuridad. Él no cayó en pecado, pero él siguió adelante fuerte, estando siempre en tu presencia, Señor. Y te pido, Señor, que nosotros podamos seguir ese ejemplo, Señor, de José, de Pablo, de Job. Hay muchos ejemplos en la Biblia, Señor. Y hay muchos ejemplos hoy en día en esta iglesia, en la Iglesia Bautista de Los Ángeles. Hay gente que han sufrido. Hay gente que han pasado por tormentas, Señor. Tú sabes, Señor. Y ellos nos pueden enseñar a nosotros. Y un día, Señor, tú sabes, Señor, vamos a pasar por tiempos difíciles, pero te pido, Señor, que siempre estamos en tu presencia, siempre estamos gozosos, Señor, en tu palabra. Y te pido, Señor, que podamos ser no solamente oidores, pero hacedores de tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por los mensajes que oímos en la mañana. Y te pido, Señor, que bendiga la semana que viene. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias y Dios le bendiga.